bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtro. Me acompaña Carlos Ibarra desde Ciudad de México. Bienvenido, Carlitos. Un gusto, querida Maybord, un gusto, amigos que nos ven allá en las fronteras mexicanas, allá en Estados Unidos y el resto del continente. Gusto de saludarles. Y vamos a saludar ahora a toda la gente que a esta hora se incorpora a nuestras diversas plataformas. Un gran saludo a la gente de YouMaker, de Periscope, de Facebook, de Some y también de Acast. Y por supuesto, un gran saludo a toda nuestra gente de YouTube y en especial, Carlito, ¿a quiénes? Carlitos, no nos estás oyendo. Te perdí momentáneamente, Maybord. Un gusto, sí, por supuesto. Saludar a todas las personas y pues también a las personas que amablemente hacen el favor de moderar nuestro super chat, que pues tenemos el gusto que nos acompañan en diferentes emisiones, entre ellos nuestros muy queridos y queridas Long Tan, Nesta, Indala Chirinos, Camino, Norma Flores, Tamaris López, María Isabel Valencia, el teacher y demás personas que hacen el favor de acompañarnos y que no quisiera involuntariamente incurrir en alguna omisión. A todos ellos y ellas, nuestro más cálido agradecimiento y saludo. En el caso mío, desde la capital de la República Mexicana, querida Maybord. Así es, y bueno, un gran saludo también a toda la gente desde nuestra plataforma de patreon.com/Venezuela Política. El tema de hoy, y que le hemos prometido, es un tema profundo porque levanta muchas escamas. Y es justamente el hecho de que hay una abogada muy talentosa que ha venido trabajando desde hace muchísimos años por darle transparencia y claridad a todo lo que tiene que ver con el sistema electoral venezolano o con el proceso que se lleva y que tristemente ya está de cumpleaños casi número 23. Es decir, ya es todo un adulto, ¿no? Y tristemente ese sistema nos ha robado nuestras libertades, nos ha robado el Estado de Derecho. Y esta abogada que vamos a entrevistar en el día de hoy, que es amiga de esta casa, ha presentado un documento junto a otros venezolanos ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Interesantísimo el documento, ella nos va a decir dónde ustedes pueden revisarlo, porque allí se plantea algo que nosotros hemos dicho en muchas oportunidades y Carlitos, desde allá, desde México, lo hemos discutido. Y es que, ¿quién le dio, por ejemplo, legitimidad a las personas que están autodenominadas Plataforma Unida de Venezuela para ir a firmar memorándums de entendimiento con el régimen de Maduro en México? ¿A quién les dio a ellos legitimidad? ¿Quién los nombró? ¿Quién los designó? Nosotros sabemos exactamente quiénes son y tenemos un amplio expediente, no solamente de ellos, sino de las relaciones que tienen ellos con otros miembros, inclusive del mismo régimen. Pero desde el punto de vista jurídico, este aspecto que plantea la abogada Adriana Vigilanza es muy importante, porque hay un tema de legitimidad y de autoridad, hay un tema de delegación de esa representación que obviamente en ese memorándum no existe. Y no existe y por eso ellos piden que se anule ese memorándum. Ahora bien, estamos frente a un panorama extremadamente crítico desde el punto de vista geopolítico y lo que muchos aspiran, porque nosotros lo hemos planteado en muchas otras emisiones de Sin Filtros, cuando no hay ley y cuando no hay orden, sobreviene el caos y la anarquía. Y Venezuela es el ejemplo de ello. Así es que vamos a darle la bienvenida y ella nos va a explicar con lujo de detalles, no solamente lo que está en ese documento que ella presentó y que nosotros nos hemos devorado, sino también lo que puede venir más allá, porque nosotros sí lo sabemos. Nosotros sabemos qué es lo que viene. Tristemente. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Bueno, muchas gracias a ti, Maybord, como siempre, también tan profunda, que ya veo que te fusilaste, como decimos en criollo, el documento. Y te lo agradecemos mucho porque esa es la única manera tal vez de ver la profundidad y apreciar lo que se está tratando de hacer allí y la justicia que le asiste a todo el pueblo de Venezuela en pedir representaciones legítimas y participación política, que es un derecho humano, al fin y al cabo.
y la gente en general, la comunidad internacional también pasa por encima de ese derecho humano. No nos lo quieren reconocer porque a mi modo de ver, si la solución es de los venezolanos, entonces empecemos por organizar a los venezolanos, que son ya 7 millones en la diáspora, y les permitamos manifestarse en cómo se va a decidir el destino de un ahora estado fallido y cómo lo vamos a recuperar entre todos, ¿no? Así es, cuando uno habla de representación o representatividad, yo soy politólogo y he estudiado por años la politología, y pareciera que en estos casos en particulares, Adriana, nada de lo que se establece como norma se está cumpliendo aquí. Primero, quiero que me explique de qué se trata el documento y cuál es el alcance del mismo, porque después quiero hacerte unas preguntas técnicas y Carlitos también. Adelante, Adriana. ¿Cómo no? Bueno, desde que tuvimos conocimiento del memorándum de entendimiento que había firmado el régimen con una parte de unos actores políticos, llamémoslo así, unas individualidades, porque eso es lo interesante cuando uno analiza el documento, se empieza a dar cuenta de una cantidad de barbaridades jurídicas, ¿no? Y que por encima de todo, ¿por qué son barbaridades? Porque exactamente, tú comenzaste diciendo la primera parte de los defectos que tiene, que las ambas partes que en este documento se arrogan una representación de la cual carecen jurídicamente hablando y legítimamente hablando. En el caso del régimen es hasta divertido cómo reconocen que no hay separación de poderes y por el gobierno de Venezuela, que eso fue lo primero que nos alarmó, así se identifica en el memorándum de entendimiento a la parte que es Nicolás Maduro y su régimen, gobierno de Venezuela, después de todos los antecedentes que tendremos ocasión de mencionar en este programa para quienes no los conocen, que llevaron a la completa deslegitimación del usurpador, que fue llamado así por la fiscal general de la República de Venezuela, por la Asamblea Nacional electa por todos los venezolanos, hasta por el Tribunal Supremo legítimo, elegido por esa Asamblea Nacional que fue electa en 2015. Bueno, ese ente fue firmado, ese ente de hecho es de facto, es un régimen de facto, dice estar representado por Jorge Rodríguez, que actualmente es el que preside una Asamblea Nacional producto de unas elecciones que 37 partidos políticos de la oposición venezolana, una cantidad enorme de países del mundo desconocieron por fraudulentas, pero yo como digo yo, si tan legítimo es todo ahora de la noche a la mañana, entonces este señor que es el presidente de un ente del poder público, si creemos en la separación de poderes, él no puede representar al ejecutivo, que es Maduro, que es el gobierno. El gobierno se representa a través de su el emisario que nombre, que será un ministro, un embajador, pero no va a ser el presidente del órgano legislativo. Ahí empezamos a denotar ya qué clase de gente es la que está firmando estos acuerdos y qué clase de régimen es, que para él da lo mismo que la Asamblea Nacional sea el ejecutivo, que el presidente de la Asamblea lo represente. Total, es un solo poder y es un poder de facto. Del lado de la oposición están unos actores, bueno, está premiando una sola persona, porque efectivamente quien lo firma es un ciudadano que no tiene ninguna representatividad de origen, de legitimidad de origen, porque no fue electo en ninguna elección, ni siquiera fue miembro de la Asamblea Nacional de 2015. Fue alcalde de Baruta, se llama Gerardo Blay, y bueno, de la noche a la mañana aparece él suscribiéndose memorando. Figúrate tú, una persona que de verdad nadie la eligió para eso, ni para más, ni para nada. Unos cuantos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ni por asomo son todos ellos, que además firman el memorándum de entendimiento, no firman el memorándum, son parte de una comitiva que acompaña a Gerardo Blay y que se hacen llamar todos plataforma, ¿cómo es que es? Unitaria, ¿no? La plataforma unitaria, y por supuesto ambos diciendo que van a decidir en función del pueblo de Venezuela y una cantidad de cosas que son absurdas porque dejaron por fuera, y yo cito en el recurso, la declaración de una diputada, por ejemplo, legítima, tan legítima como los que están en la comitiva que acompaña a Gerardo Blay, que se llama Plataforma Unitaria y que tampoco tiene entidad jurídica, porque eso existe en los hechos, eso no fue que se constituyó y tiene un representante auténticamente determinado por aquellos estatutos y por una serie de pautas, no sabemos ni de dónde salió esa reunión que decidió que Gerardo Blay fuera a firmar ese documento y a darle la mano
al otro señor que es Jorge Rodríguez, ¿no? Estas dos partes, entonces, como te venía diciendo, pues se atribuyen a nuestro juicio una representación que no tienen de los venezolanos. La Constitución es clara en Venezuela, dice que todos tenemos derecho a la participación política, sea directamente o a través de representantes legítimamente electos. Cosa que, como bien dijo Maybor en la introducción, de la que hemos carecido durante todo el régimen primero de Chávez y luego de Maduro, porque esto no es nuevo. Y como bien dice ella, unos actores de la sociedad civil, que somos contados con los dedos de las manos, estamos de hace muchísimos años tratando de abrirle los ojos a los venezolanos de que las elecciones no son auténticas y nunca vamos a poder tener lo que se tiene en democracia, que es el control del poder a través del voto. Eso no existe en Venezuela desde el día 1 en que Chávez llegó al poder. Lamentablemente lo fuimos aprendiendo a los trancazos con sangre, sudor y lágrimas, pero por muchos años los partidos políticos se negaban a aceptarlo. Entonces legitimaban y a la sociedad civil no se nos daba espacio en los medios, no había medios como este de Maybor o nadie estaba todavía haciendo este tipo de programas en YouTube o este tipo de cosas independientes, ¿verdad? Que nos dan oportunidad, aunque sea de plasmar y de decir unas ideas y transmitírselas a los demás venezolanos que puedan oírnos. Y por eso nos costó muchísimo. Los medios nos hacían blackout total. Uno iba a hablar en Venezuela de fraude y por esa puerta salías, te entrevistarían un día más, no te llamaban. Eso no se podía tocar. Hasta que con mucho esfuerzo logramos que se entendiera que era absurdo el ritornelo de ahora sí, en esta elección sí lo sacamos. Ahora sí, en esta elección sí lo sacamos. Me gustaría hacer una aclaratoria antes, porque los que me están oyendo pueden decir, bueno, pero ¿cómo dijiste que en el 2015 hubo una elección de Asamblea Nacional y que esa sí fue legítima? Porque es evidente que cuando tú vas a elegir a 165 diputados de la Asamblea Nacional, o 163, no me acuerdo ahorita el número exacto, siempre se me confundo entre esos dos, son muchísimos más, es muchísimo más difícil hacer el fraude que cuando son los grandes toletes en los que se repartía el poder central en Venezuela, porque no habían sino dos candidatos, porque por años también vivimos con un chantaje que si todos no nos uníamos al peor de todo, no salíamos de Maduro. Era como lo menos, el peor es nada, pero no teníamos auténticos tampoco candidatos, porque eso iba entubado desde unas supuestas primarias que, figúrate, Carlos, manejaba las primarias de la oposición, se hacían con las máquinas Smartmatic del CNE, las máquinas fraudulentas. Entonces tú dices, Dios mío, o sea, hace años que perdimos la democracia y los partidos, yo creo que por no dejarse enterrar, porque no tienen otra cosa que hacer o no tienen otra capacidad de pensar diferente, pues se veían que si se les acababan las elecciones se les acababa la fiesta, pero los ciudadanos de allí no sacamos sino un país absolutamente destrozado, un país donde no hay calidad de vida, sino para los que tienen muchísimo dinero en dólares por algún negocio legítimo, la mayoría por negocios ilegítimos e ilegales. Y eso, por supuesto, no le arregla la vida al ciudadano de a pie. Por algo en el mundo y los tratados internacionales se encargan de tratar de blindar a la democracia, porque es el sistema menos malo a lo mejor de manejarnos los humanos que hasta ahora se ha inventado. El craso ejemplo de lo que le pasa a un país sin democracia es Venezuela. O sea, es la anarquía, es el crimen desatado, son los ciudadanos saliendo por la frontera. Creo que somos el país con más desplazados del planeta, más que Siria, porque todavía los organismos internacionales lo tenían como de segundo lugar, pero estoy absolutamente convencida que ya somos el primero. Así ya somos el primero. Ya somos el primero. Entonces, eso te está hablando y te está diciendo a gritos que algo muy grave está pasando en Venezuela y que democracia no hay. Nada de lo que yo he dicho referido al sistema electoral ha cambiado en Venezuela. Nada, Carlos, nada. Y entonces, de la noche a la mañana ahora, un grupo de la comunidad internacional, que son esos intereses oscuros que no sabemos, o sea, esas manos peludas, como les decimos en Venezuela, que se unen y de repente sale este acuerdo y entonces, como digo yo, el acuerdo está en plena, bueno, desde el mismo momento en que se sentó esa gente a llamar a ese régimen gobierno, a mi juicio ya le dieron todo lo que quería, porque lo que quiere es legitimidad de origen, que es lo único que le vamos a quitarle. Porque si algo tuvimos éxito después de tanta lucha, que costó muertos en la calle, que costó desaparecidos, que costó más de 7,000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, es que no estamos hablando, eso, la gente me dice, bueno, no hables de guerra. Bueno, mira, si eso no es una guerra, hay
porque resulta que esa gente que se murió no es la mamá, ni es el hijo, ni es el sobrino de un político. Es gente de a pie que no tiene quien hable de ellos. Pero son miles de venezolanos que han sido ejecutados porque según ellos eran malandros y habían entrado a los barrios a matarlos. Ahí murieron niños, mujeres, los culpables y los no culpables. Pero como es un estado anárquico, ¿quién llora por esos muertos? ¿A quién le importa lo que le está pasando a esa gente? Entonces, claro, eso no te puede de ninguna manera conducir a renunciar al derecho de hacer lo que estamos haciendo ahorita, de exigirle, y sobre todo a la comunidad internacional. Esto no tiene el objetivo de que Maduro se ponga todo nerviosito porque le vamos a quitar su legitimidad a nosotros. No, es que la comunidad internacional tiene que sincerarse. Si todos nos dicen la solución es venezolana, la autodeterminación de los pueblos, bueno, entonces, ¿cuál es el problema y por qué no nos organizan? ¿Por qué no nos dan? Nosotros estamos construyendo el camino para que sea lo más institucional posible, con un ente que, como te digo, la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015, y vuelvo al principio de esto que quería decirles, fue electa con mucho sacrificio en ese año, pero fíjate, yo me acuerdo clarito porque yo estaba en Venezuela, que hasta la madrugada no sabíamos los resultados, pero se estimaba por los exit polls y todo aquello en cada estado que habían 118 diputados ya de la oposición. Eso excedía la mayoría calificada para poder nombrar Consejo Nacional Electoral y nombrar Tribunal Supremo de Justicia, que empezaría entonces a formarse el control que se hace sobre el Ejecutivo en cualquier país de verdad democrático, y que es lo que en efecto lleva a que la gente viva bien. Porque el que empiece a abusar del poder, pues los otros órganos empiezan a controlarlo y termina saliendo. Eso es lo que falla en Venezuela. Pero ¿qué pasó? Que terminan dándonos, como yo siempre digo a la gente, es fraudulenta, y fue fraudulenta la elección, no de los diputados de oposición. Eso se la bregaron como pudieron, pero fue tan fraudulenta que al final, a las 3 de la mañana, nos reconocen 112, y ahí sí me acuerdo del número exacto, diputados, que era exactamente, como digo yo, el número mágico de la mayoría calificada. Porque hubo una pugna, obviamente teníamos más. Nos reconocen el límite exacto para tener mayoría calificada, y a los 2 meses nos quitan 2 diputados de Amazonas como un subterfugio jurídico, diciendo que habían cometido ellos fraude, que habían estado recogiendo votos no sé cómo, X. Total es que perdimos la mayoría calificada, que tanto le había costado, y no eran 112, eran mucho más de 112 los que habíamos conseguido. Pero entonces, dicho esto, esa asamblea con todo ese sacrificio nombra por fin a un TSJ legítimo, porque el que estaba, los oficialistas, como presentían que iban a perder la Asamblea Nacional, decidieron entre gallos y medianoche otra vez, en el asueto decembrino del año anterior, el 23 de diciembre, en la madrugada, sin ningún tipo de respeto al procedimiento de postulación de magistrados a Tribunal Supremo de Justicia que existe en la Constitución venezolana, ellos nombraron a todos los que les faltaba por nombrar, que le correspondían ese término ser nombrados, que fueron creo que 13 magistrados principales. Ellos también subieron el número de magistrados del Tribunal Supremo para poderlo controlar, no me acuerdo cuál era el número, pero lo subieron a 32 de magistrados o 33. Ellos ya habían hecho unos manejos, pero ahí corriendito, como se veían saliendo, deciden, mejor dicho, de ese mismo año, que ya se le había elegido a la Asamblea Nacional con mayoría calificada, unos días antes de que tomen posesión, que era en enero, pues ellos hacen este desastre de nombrar a sus magistrados, pero la asamblea ya había empezado, pero la asamblea de todas maneras, siguió, ahí es cuando entra, que todo es tan complicado, los titulares de CNN en español, cuando la Asamblea Nacional le dice, no te voy a hacer caso, Tribunal Supremo de Justicia, me estás quitando la mayoría calificada con un subterfugio que no es aceptable, y lo titulaban entonces los medios, que casi todos son de izquierda, Asamblea en desacato. No Tribunal Supremo da golpe, porque además el tribunal terminó asumiendo todas las competencias de la Asamblea Nacional, se atribuyó las competencias de legislar, barrida y mesa limpia con ese ente que habíamos elegido todos los venezolanos, caída y mesa limpia, y resulta que entonces, bueno, casi todos los titulares del mundo era la Asamblea en desacato. Yo nunca había visto una cosa igual en mi vida. O sea, el ente por excelencia, representante de un pueblo, es el ente que está cometiendo el crimen. Eso es un ejemplo de lo que podríamos hablar y denominar, me encantan los conceptos de la ciencia política, y podríamos hablar que eso es un sistema en decadencia. Y un sistema en decadencia porque muchos me dicen, y la hipocresía, sí, ese es el elemento fundamental para que todo este sistema opere de la manera como opera,
porque está el crimen organizado transnacional, actores hambrientos de poder y de representación y de contratos con el Estado, pero adicionalmente a ello tenemos una estructura que tiene una debacle desde el inicio del régimen de Hugo Chávez. Vamos con Carlito y él tiene muchas preguntas porque justamente allá en México, hemos conversado sobre esto, está la mesa donde se produjo estos encuentros y que por cierto están esperando que salga Alexa para reanudarlos. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Maybor. Pues te estamos escuchando con atención, Adriana, y realmente me da un poco de pena reconocer que mucho de esto que nos estás platicando son cosas que poco a poco comienzan a verse en nuestro querido México también, y que lamentablemente pues aquí las personas que están de acuerdo con el actual régimen porque pues se benefician de algún modo de él, ya sea muy, muy arriba o muy, muy abajo, hablando en los diferentes estratos sociales, pues evidentemente no hay poder humano que los haga entender, que los haga escuchar. Ahora, regresando a la materia de lo que estamos platicando, sí, efectivamente, pues es evidentemente mucho más lo que hay detrás de estos supuestos acuerdos, como podemos escuchar a través tuyo, escuchar de viva voz tuya, muy distinto a lo que se vivió aquí en México. Aquí en México hay un punto importante. Realmente es la firma de este acuerdo no recibió por parte de la prensa mexicana y evidentemente tampoco por parte del gobierno demasiada publicidad. Fue un hecho que ocurrió, se mencionó en lo que se ha convertido tristemente en la máxima tribuna de este país, que seguramente han escuchado ustedes hablar de ella, la mañanera del presidente López, una conferencia que hace. Ahí se mencionó que nuestro país iba a formar parte de, o iba a ser el lugar en donde se iba a llevar a cabo este acuerdo por la democracia en Venezuela. Se invocó incluso la tradición diplomática mexicana, que pues ha tenido momentos muy brillantes a lo largo de la historia, pero que pues no estoy seguro, evidentemente, y por lo que nos estás comentando ahora, no creo que sea este el caso. Por citar un ejemplo, el papel de México cuando la famosa crisis de los misiles en 1962, que la humanidad estuvo a punto de, al borde de una guerra nuclear. Bueno, pues México formó parte en esas negociaciones, en buscar acuerdos entre ambas partes y sobre todo siempre buscó ser un mediador entre Estados Unidos y Cuba, buscando que las sanciones que históricamente ha impuesto los Estados Unidos hacia la isla pues no fueran llevadas de esta manera extraterritorial por los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Una larga lista de ejemplos, ¿no? El papel de México en la Segunda Guerra Mundial, el papel de México recibiendo refugiados españoles cuando la Guerra Civil, etcétera, etcétera. Nada de estos ejemplos que acabo de mencionar desde mi perspectiva como periodista y como mexicano tiene que ver como nos lo han querido vender. Y aquí pues ya suelto un poco el micrófono para, ya estamos como los alumnos que dicen, más que una pregunta, tengo un comentario. Bueno, no voy a, involuntariamente acabo de incurrir en eso, pero bueno, abogada, me gustaría preguntarte, en este caso, ¿qué alcance tendría un recurso jurídico? Es decir, si este supuesto acuerdo se echa abajo por las autoridades judiciales venezolanas, esta llamada, este acuerdo y esta llamada plataforma unitaria se echa abajo por parte del Poder Judicial venezolano, ¿qué consecuencias tendría y qué efectos tendría más allá de la parte jurídica en el día a día de los venezolanos? ¿Qué efectos puede llegar a tener? ¿Qué se busca? ¿Cuál es la causa última de buscar
pues de poner un recurso contra esta plataforma. Sí. La causa última es porque de hecho no demandamos unilateralmente, o sea, o exclusivamente el acuerdo, el memorándum de entendimiento. Nosotros lo colocamos ese punto dentro de un capítulo superior que son de las amenazas que hemos recibido los venezolanos al derecho a la participación política y a votar en elecciones auténticas. Entonces, empezamos diciendo que la amenaza, no porque se firmó el año pasado, ha cesado, porque hace 3 meses se volvieron a reunir en Noruega y que siguen arrogándose una representación que no tienen. Y entonces, un momentico, hay que pararlo porque me están dejando a nosotros los venezolanos por fuera de una cantidad de decisiones que son trascendentes. Pero ¿qué buscamos? Que con la comparación, al decir, mira, esa representación es totalmente ilegítima, queremos los venezolanos poder dotarnos de una representación que ahora sí tenga legitimidad, porque seamos consultados sobre todo los 7 millones que estamos en la diáspora. Si hubiese voluntad política de parte de la comunidad internacional de resolver el problema nuestro, pues eso se tendría que agarrar así rapidito y empezarnos a organizar. Una de las cosas que le criticamos a Juan Guaidó fue que como presidente encargado, que era lo que resultó siendo, por cuanto la propia Asamblea Nacional había declarado en abandono de cargo a Maduro, con unos acuerdos que citamos aquí y que no son sino expresión de la voluntad popular, porque ellos representaban la voluntad de todos los venezolanos. Entonces, si la propia Asamblea dijo, sube a la presidencia encargada porque hubo un vacío de poder en el momento que había que asumir la presidencia de la República, el 10 de enero del año 2019, si no recuerdo mal, sí. Esa es la condición de Guaidó. ¿Y qué dice la Constitución? Claro, la Constitución no está hecha para fenómenos como el que estamos viviendo en Venezuela, de una ausencia absoluta de institucionalidad. Y te dice que ese presidente encargado en 30 días tiene que llamar a unas elecciones presidenciales. Él no es un presidente para siempre. Él tiene que él tiene que acudir al pueblo y relegitimarse. Él, si quería ser candidato o el que quiera que sea, ¿no? ¿Cuál es el primer deber entonces de un presidente en esa condición? Era organizar un registro de votantes y sobre todo en el exterior, que era donde más podía. Pero podía hacerlo también en Venezuela, porque en Venezuela tenemos instituciones académicas y personalidades que yo traje al juicio donde demandamos la nulidad del sistema electoral y el registro electoral en Venezuela porque está sobredimensionado y tiene electores, más de 3 millones de electores fantasmas, que por supuesto son electrónicos y votan en donde le dé la gana al régimen de que voten, sin ninguna otra condición, aparte de los extranjeros, aparte de lo que hay en todas partes del mundo, que son los muertos que votan y todas esas otras cosas, ¿no? Peor porque tenemos como 3 millones que no existen. Y eso está ya estudiado, de manera que tú puedes agarrar esos análisis, estos expertos que en su momento tuvieron acceso al registro electoral venezolano y empezar a depurarlo. O sea, debió hacerse desde el principio. El presidente encargado Guaidó no se tomó en serio su cargo de presidente encargado y de tratar de caminar y darle una salida a los venezolanos. Entonces queremos, por lo tanto, él mismo hizo dejación de su función. Esa es nuestra opinión. Y si tú haces dejación de tu función, no cumples los términos precisos para los que fuiste, que te pone la Constitución allí, convoca una elección. Estamos de acuerdo todos, pero una elección auténtica. Empieza por depurar el registro electoral y una cantidad de cosas. Entonces, queremos dotarnos de unos representantes que a través de un ente, que sean elegidos por nosotros a través de un ente electoral ad hoc. En Venezuela lo único que no hay duplicado es el Consejo Nacional Electoral. Y se va a burlar todo el mundo y decir, bueno, lo único que faltaba y es lo que ustedes están pidiendo. Qué casualidad que es lo único que no hay duplicado, porque es que es el corazón del monstruo, el corazón de la legitimidad de origen que hace que entonces todo el mundo tenga que respetar ese régimen. Y por eso es que ellos no lo quieren dar de ninguna manera, porque es que ahí se les va y lo único que el pueblo ha logrado es poner al tirano contra la pared diciéndole, tú ya perdiste legitimidad de origen, que eso como les gustaba restregarnos por la cara que ellos eran legítimos porque eran producto de unas elecciones, y eso nos lo restregaban en las entrevistas a nivel internacional cada vez que íbamos a hablar mal del régimen. Ay, pero ustedes lo eligen, y uno como tenía en 2 minutos que explicarle a la gente, no, qué elección de nada, eso es puro fraude, eso es pura manipulación, pero nunca nos daban el espacio suficiente para tratar de argumentar y probar. Y bueno, entonces lo que te quiero decir, nos costó sangre, sudor y lágrimas ponerlo como ilegítimo para que ahora entonces todo se normalice. Y entonces ahora imagínate, en Venezuela tenemos un refrán, tanto nadar para morir en la orilla. O sea, hemos nadado y nadado y nadado y nos quedamos en la orilla. Porque volvemos al punto exacto de partida. La ilegitimidad de origen del régimen no se la queremos dar. No le vamos a reconocer legitimidad de origen nunca. Entonces tiene 2 propósitos.
es un precedente. Unos ciudadanos venezolanos se presentaron ante el ente, el único ente legítimo, porque te digo que la Asamblea perdió legitimidad porque ellos mismos se fueron unos cuantos a firmar esta cosa, y además vamos a estar claros, son poderes secuestrados en Venezuela, como te iba a decir, que no terminé de decir en la oportunidad pasada. Yo uso la declaración de una diputada de una fracción que se llama la fracción 16 de julio, que nace a raíz de una consulta que se le hizo a los venezolanos, donde decidimos todo, y todo el mundo reconoció, y esto se hizo aquí afuera. Yo voté en Estados Unidos, ¿ok? Para esa consulta, y nadie dijo que eso era ilegítimo. Todo el mundo dijo, pero todos, tirios y troyanos, obviamente el régimen no, pero de la oposición todo el mundo estaba contentísimo, y básicamente lo que en el fondo estábamos siempre diciendo es que cese la usurpación. Queremos que se respete la agenda que el pueblo de Venezuela decidió, que es cese de la usurpación, gobierno de transición, y probablemente ese es lo que buscamos con este CNN legítimo, que en el exilio Pérez, para elegir unos representantes que puedan actuar como el gobierno de transición, ya que el que hubo no lo quiso hacer, y es muy obvio, además se dejó meter en problemas de corrupción, o sea, ha perdido la legitimidad de origen, la poca, pero que no le podía quedar para siempre, porque como te digo, la norma dice, usted tiene que convocar unas elecciones. Mi argumento jurídico, ¿cuál es? Usted tuvo 3 años para organizar a los venezolanos, para para empezar a limpiar, hacerle caso a una sentencia que ya dictó el TCJ legítimo en el exilio, que fue la que mencionó Maybor, donde nosotros le decimos por qué es nulo todo el sistema y dónde están los graves vicios, empezar a corregir y transitar para corregir esos vicios y darnos la oportunidad de expresarnos a los venezolanos, ya que todo el mundo dice que la salida es electoral y que tenemos que pasar por ahí. Yo, en ese sentido, en el fondo, lo que queremos es que unos representantes que decidan, y se le dará, bueno, ya los representantes dirán cómo se va a negociar la salida de Maduro, pero obviamente también es para que la legitimidad se las da la agenda que le pusimos ya a los venezolanos, a los que queremos que nos represente, y que no se separe de esa agenda, que es el cese de la usurpación antes que nada. Eso no está dicho solamente por Maybor o por Adriana, eso está dicho por el pueblo de Venezuela, y hay cantidad de registros de que eso fue así establecido en una consulta popular. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo básicamente, un ente electoral ad hoc que nos ayude a organizar a la diáspora, sobre todo porque somos los que no estamos secuestrados, sin que no quiere decir esto que no van a votar los de Venezuela, se pueden buscar los mecanismos para que también lo hagan. Y bueno, yo tengo aquí, Adriana, porque es que a mí me gusta pensar mal de todo, porque es la única manera de que uno puede confrontar y llegar a ser más profundo en los análisis. Cuando en el 2019 se nombra a Guaidó, hay que reconocer también que dentro de todo ese marco que se dio ese reconocimiento por parte de la comunidad internacional, muchos países reconocieron a Guaidó. Ellos decían que en 54, que no sé qué, había más de una treintena de países que había reconocido a Guaidó. Pero todo esto se generó a raíz también, y como aquí hablamos sin filtros, porque aquí nosotros no recibimos fondos de nadie, nos encanta no tener fondos de nadie, lo hacemos porque queremos hablar, speak up. Ahí había empresas de lobby que tenían un objetivo claro. Aquí en los Estados Unidos los lobistas son legales, pero y cuando uno paga a un lobista, uno lo paga para conseguir un objetivo, no para que ande haciéndole relaciones públicas a la gente. Y antes de la llegada y de la toma de decisiones, esas agencias de lobby trabajaron. Y para que esas agencias de lobby trabajen, son muy poderosas y pueden llegar a tocar a la clase política para que tome decisiones. Y obviamente cuando uno busca explicarse cómo fue que apareció Guaidó en este paquete, y Voluntad Popular y el G4 y todo eso, ahí va a las agencias de lobby también, que participaron abiertamente, pero que las tuvo que pagar alguien, porque no trabajan de a gratis. Esas trabajan por pagos y son bastante onerosas. Si ustedes quieren que se apruebe la ley en contra de la venta de ecotufas, entonces ustedes tienen que pagar una agencia de lobby mucho dinero para que vaya a hablar con los representantes, con el Poder Ejecutivo, con el poder de quien tenga que hablar para cambiar y someter a esa política pública para que la decidan y la aprueben, ¿ok? Y Guaidó no vino de un origen, como Adriana lo está diciendo, legítimo, sí, la asamblea sí. Luego se constituyó este grupo del G4 y luego de ahí empezaron un proceso,
Pero cuando uno está en el 2022, y esto pasó en el 2019, y de ahí mi mal pensamiento, motivado a las preguntas que siempre ando preguntando a quien pues nos tocó estar en la ONU, en ese proceso que se dio, y ahí teníamos la opción de ver a los chavistas, que nunca fueron expulsados de la ONU ni nada por el estilo, ellos están reconocidos como Estado y como gobierno legítimo para la ONU, y ellos tenían, en un principio recuerdo, 107 países que lo apoyaban, porque como todo también en geopolítica es en base a pesos de intereses y de países que tienen unos importancia geopolítica y particularmente en la toma de decisiones en la ONU, pues eso se quedó ahí. Y estaba el otro grupo, entre los cuales se encontraba la Comunidad Europea y Estados Unidos como más importantes. Se produce todo esto, como dice Adriana, ajá, él había sido seleccionado, escogido, nominado, designado, los chavistas lo llaman el autoproclamado, como quiera, para hacer unas elecciones, que era lo que plantea la Constitución, pero esto se fue ampliando, eso nunca se hizo, no hubo ningún tipo de elecciones, las condiciones que hay en Venezuela de un régimen criminal sin instituciones posibles, entonces hacía que eso fuera una mera declaración, y así se discutió en la ONU en muchas oportunidades porque nosotros estuvimos allí, nadie nos lo contó. Pasó, estamos en el 2022. Hay una nueva administración, una nueva política, unos nuevos intereses geopolíticos y unas nuevas intenciones y unas nuevas ideologías en Estados Unidos que hacen que haya un modelo que te lo voy a poner aquí, Adriana, y sé que no, esta no me la vas a perdonar, porque aquí tenemos una agenda ideológica, política, que camina en la Casa Blanca y en muchas otras instancias de poder. Tenemos a un presidente interino, un interinato marcado por los escándalos de corrupción, la ineficiencia y el manejo de Citgo y de monómeros, porque hay que recordar que lo que en estos momentos tiene el interinato es el manejo de Citgo, ya monómeros pasó a manos del régimen, y del oro de Inglaterra y una que otra cosilla que anda por ahí, pero cuando uno le mete la lupa a eso, se da cuenta qué fue lo que pasó. Entonces el interinato es como una especie de burbuja que anda brincando de un lado para otro, sin ningún peso específico, pero sí con unos intereses, unos manejos de fondo y con una frustración de los venezolanos, porque todos los venezolanos cuando se abrió esa oportunidad, creyeron. Entonces, en el fondo, si bien no tenía legitimidad de origen, es él como presidente interino sí tenía el apoyo de una buena parte de los venezolanos, me consta, pero después se ha convertido en una enorme frustración y a la larga todo esto benefició a Nicolás Maduro. Es muy probable que el interinato finalice en enero, porque ya no hay muchas cosas que hacer por ahí, y es muy probable que Estados Unidos negocie directamente o siga negociando directamente con el régimen porque ya lo está haciendo. Entonces ellos están así más bien como de estorbo, ¿ok? ¿Se van a sentar o no? ¿Se van a ir para allá o no? ¿Van a hacer esto o no? Igual no les importa porque los intereses que tienen los Estados Unidos con Maduro se manejan de manera directa y de allí pues vimos a Juan Fernández y compañía en Caracas visitando a Maduro en Miraflores y llamándolo, en todo caso, presidente. De lo contrario, en el gobierno de los Estados Unidos están todos locos porque reconocen a Juan Guaidó y negocian con Maduro y visitan a Maduro y tratan con Maduro y negocian con Maduro. Entonces, es un juego de hipocresía, de intereses, de lobbies, de dinero y de mayor poder para Nicolás Maduro. Adriana. En una época, yo ayer le comenté a una amiga, y lo hice en un programa de televisión, que eso que tú has descrito, el programa de YouTube, se llama La Realpolitik, ¿verdad? La real, como decimos los reales, como lo llamamos en Venezuela el dinero, nosotros le decimos en Venezuela los reales. Bueno, la Realpolitik es eso, y obviamente quien tiene más dinero en este mundo, poderoso caballero don dinero, está haciendo lo que le da la gana, cosa que significa el crimen organizado, porque los demás, los capitales legítimos, pues se cuidan de estar incurriendo en negociaciones con narcotraficantes, porque pueden poner en riesgo lo que tanto les ha costado obtener. En cambio, los políticos que no tienen nada, porque no tienen una industria de ellos, lo que tienen es los dineros públicos, incluyendo las ayudas humanitarias, que para mí también se las reparte como les da la gana. O sea, te doy ayuda humanitaria. Esto es un negocio terrible. Terrible, porque eso nunca le llega a los pueblos. Bueno, lo menos que podemos hacer los ciudadanos que nos estamos dando cuenta es decirlo.
Y yo pienso que lo menos que podemos hacer es preparar otra cosa y dar otra hoja de ruta para mínimo, si cambian las circunstancias, tener algo que presentarle al otro que no quiera esta cosa nefasta que le está pasando al planeta Tierra, porque eso no es... Venezuela es el ejemplo de lo que puede pasar en cualquier otro país del mundo, cuando las instituciones cesan, cuando las personas de ese país detestan a su país o son tan ignorantes que creen que la vida es nada más, dame unos millones que yo me los chupo y yo los gozo y yo me monto en un Maserati y estoy todo el día aguantando, porque es claro, eso ha llegado el ser humano y entonces claro, eso repercute en todo. Los políticos lamentablemente terminaron también en ese juego. Entonces, yo no estoy desconociendo eso, pero yo digo, como suena estúpido, pero la lucha con la democracia siempre ha sido de unas personas que son minorías y que se empeñan y se empeñan y se empeñan a lavarle el cerebro a los demás para que entiendan que cuáles son sus derechos y que tienen que ejercerlos y que tienen que pegar gritos. Y como dice Maybor, sabemos que la administración de Biden no es proclive a darnos poder a nosotros venezolanos, que están manejando el tema de los venezolanos además muy mal. Entonces, y tienen una política errática, un día los invitan a entrar, el otro día les dicen que se vayan para México. Esto es un solo desastre. Pero uno no sabe cuándo las cosas pueden cambiar los vientos a favor de otra cosa y entonces mínimo ir andando lo más rápido, bueno, y con pie de plomo, incluso capitales privados, uno no sabe dónde puede estar algo, porque evidentemente esta iniciativa va a requerir de recursos, va a requerir de gente que se quede todo el día trabajando para el CNE en el exilio, que haga lobby también, gente que hable con los políticos, gente que haga muchas cosas y no estamos desconociendo eso. Pero no podemos esperar a que entonces también terminen de desaparecer los magistrados en el exilio, que como no terminé de decir, fueron elegidos por 12 años y que mal que bien nos dan autoridad, tienen una sentencia maravillosa, los reconocimos en la OEA, yo estuve y Mervoy también, allá nos encontramos cuando los nombraron en uno de los salones de la Organización de Estados Americanos, aunque no sea un reconocimiento, vamos a decir, oficial, hubo una especie bueno, sí, es un reconocimiento, aunque sea de hecho, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía no lo quiera reconocer, y es muy cómico, es terrible cuando tú te ves el informe de 2021 sobre la situación de Venezuela, que tiene 400 y pico de páginas, y resulta que te narran todos los abusos está perfecto, está maravilloso, cómo se constituyó el tribunal o sea, todo lo que había precedido a la deslegitimación del Poder Judicial en Venezuela, hasta que llegan al nombramiento de los magistrados en el exilio y ahí se acabó la historia. Ya después no nombran que si están ejerciendo legítimamente, que si lo reconocen, que si no, ahí paran de contar, porque en el fondo los políticos no quieren respetar la justicia y estas personas ya son autónomas e independientes de alguna manera, porque como también lo abandonaron, ellos no le deben la subsistencia tampoco a nadie. Entonces tenemos que aprovechar esto que podría ser muy malo para ellos, es muy bueno para nosotros, porque ya tienen la conciencia completamente deslastrada de cualquier influencia de esa naturaleza y podrán dictar sentencias que, como te digo, y senda precedente. El día de mañana podemos levantar un movimiento internacional porque cambian las circunstancias y decimos, esa opción no fue legal. Tenemos que, todavía Venezuela es un régimen de facto. Es tan fácil como yo le digo a la gente, miren, en Venezuela no hay negocios legítimos. Todo está permeado por el narcotráfico o por los abusos de ¿cómo se llaman? Los tráficos de influencia, todo. Entonces, claro, ahí no hay empleador. De manera que es obvio que toda la oposición vive de lo que el régimen permite que le llegue. Ellos están haciendo una farsa, porque de ahí come mucha gente. Eso tiene que el mundo darle un valor. Eso obviamente esto es un show montado por un régimen que quiere perpetuarse en el poder y nos toca a los que estamos viendo que es el show decirle hasta que nos cansemos y hasta que lleguemos a viejito y nos muramos. No será la primera vez. Yo tuve un caso en Venezuela que tenía más de 90 años litigándose y a mucha honra logré convencer a chavistas y opositores de cambiar la ley orgánica del cuerpo público municipal y metimos unas normas que aclaraban el zaperoco. Entonces yo digo, mira, tú no sabes cuándo Dios está a tu lado. Tú no sabes cuándo Dios te va a decir, te pongo ahí, que yo siempre he dicho, me puso ahí por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no tengo ni idea de cómo terminé asesorando a la Asamblea Nacional e hice una ley tributaria, que es mi área de especialidad de verdad, y que lo sabe toda Venezuela. Por eso entré en contacto con los políticos, porque tenía que asesorar a gobernadores y alcaldes, y me conocen todos, y me conozco a los diputados porque con ellos trabajé. ¿Entiendes? Entonces, uno no sabe, ¿y qué venía yo? Yo venía estudiando eso desde hace mucho tiempo y creando
un proyecto de ley que pudiera resolver una cantidad de problemas que yo decía, es muy cómico, pero es así, yo me decía a mí misma, yo no voy a morir de 90 años peleando esto. Un día nos daba la razón un tribunal, el otro día no la quitaba. Y yo decía, ¿hasta cuándo? Ya me fastidié, vamos a ponerle orden a este zaperoco. Bueno, mira, pum, pum, ahí está, haga la ley usted. Como te lo estoy diciendo, son las cosas que pasan en Venezuela. Ni chavista ni oposición tenían idea de cómo arreglarse esa zaperoco. La Constitución decía que tenían que sacar una ley y ahí estaba Adriana y la agarraron. Entonces, uno qué sabe, la gente tiene que, mira, de verdad que cuando... Eso es abono para el futuro, Adriana, abono para el futuro. Abono para el futuro, me gusta esa expresión. Así sea de abono para el futuro, eso será un abono para el futuro y que no lo dijimos y que no advertimos y que no le dijimos a los venezolanos. Claro, no, pero esto va a quedar documentado porque una de las tareas que tenemos en Sin Filtros es documentar. Como si nos echan de YouTube, pues nos vamos a documentar por ahí en otro lado, no hay problema. Carlito, adelante con tu pregunta. Pues escuchando todo este panorama, creo que la pregunta obligada es, querida abogada Adriana, ¿qué sigue? Es decir, ya tenemos un diagnóstico bastante preciso con esto que nos acabas de comentar, con esto también que nos está comentando Maybord, pero con este panorama que vemos respecto a la oposición allá en Venezuela, o si se le puede llamar de esta manera después de todo lo que acabamos de escuchar, con esta posición y el poder que aún tiene el régimen madurista. ¿Qué sigue para el venezolano de a pie, el venezolano común que está en las grandes ciudades venezolanas y que pues simplemente ve todo esto que estamos comentando, lo vive como un principio de realidad? ¿Qué hacer? ¿Cuáles pueden ser los siguientes pasos? Seguramente, y aquí pues me gustaría diferenciarlo, porque evidentemente está ese componente de los venezolanos que están allá, y como bien se ha mencionado en esta emisión, más de 7 millones de venezolanos en la diáspora. Es una cantidad impresionante, no es una cifra menor. Unos y otros, ¿qué pueden hacer y cuál es su papel de cara a este principio de realidad del que estamos hablando? Bueno, yo pienso que en primer lugar no pueden ir a votar mientras el Consejo Nacional Electoral sea el que está allá en Venezuela, porque eso es más de lo mismo. Y no pueden echar por la borda todas las luchas que hemos dado, no porque uno piense que, ay, tengo que tener la razón. No. Es que si no, volvemos a lo que te digo, no hay control del poder político, que ya es poder criminal, y sin control, pues vamos a seguir en lo mismo, porque ellos no se autorregulan. Ellos no son unos seres que están en capacidad ni siquiera de entender el mal que han cometido. Entonces, ¿a cuenta de qué? El día que, como yo le explico a la gente, para que me oiga el venezolano de a pie que esté allá en Venezuela, el día que vaya a destinarse unos dineros que vinieron de la comunidad internacional para ayudar a reconstruir la represa de yo no sé dónde, para una central hidroeléctrica que va a surtir a los pueblos que se están quedando sin luz, como en Cuba, que no hay luz en ningún lado, porque para allá, bueno, y allá Venezuela es exactamente igual. Bueno, si al mandatario de turno o al militar sucho del turno, porque esto es un régimen militar que tiene un civil, pero son muy vivos, pero en el fondo también son un montón de militares, 200 por lo menos, que tienen el control de todas las empresas básicas del Estado y de mucho negocio privado. Si a él le da la gana de robarse esos reales de la comunidad internacional a seguir 60 años más, pues sin luz, porque no vas a tener luz, porque si no hay control del poder político, no hay capacidad de tener una vida relativamente digna y decente. Eso por allá adentro. No pueden votar, no lo conecten pensando, como les está haciendo pensar la oposición, que es que ahora ellos están negociando con el régimen. La oposición esa que está allí, está en ese juego, que yo no sé exactamente tampoco quiénes son. Clarito, un nuevo tiempo. Clarito, porque cuando estaba armando un partido político que nació en el Estado Zulia, porque cuando arma el recurso, tú sabes que quienes no, yo no sé, Carlos, si tú sabes, pero en ese desastre que te conté, de una Asamblea Nacional que por duras penas conseguimos la mayoría calificada, cuando se fue a nombrar el Consejo Nacional Electoral, hubo 3 miembros de ese partido que, bueno, eran 2 y un representante indígena, que no fueron a la votación y no crearon quórum.
Y resultó que entonces, porque según uno que se llama William Barrientos, su mamá se enfermó. O sea, justo el día que él tenía, o sea, que era la votación donde se nos iba la vida. Ah, bueno, y eso después pasó por debajo de la mesa, porque yo también hablé con otros diputados de Voluntad Popular, y uno de ellos al menos me dijo a mí, no, chica, pobrecito, que fue verdad. Entonces, tú sabes, ahí es un desastre. Eso es un desastre, pero ese desastre es lo que hay. Eso es lo que van a conseguir si votan, es peor, porque ya lo habíamos delegitimado y teníamos chance de que, como digo, si cambian los vientos en la comunidad internacional y uno logra algo, pues tengamos más apoyo para hacer otras cosas. Lo vamos a perder si siguen legitimando a ese rey, si se les ocurre ya votar, que yo creo que la votación no va a ser muy fuerte, pero está por verse. Y afuera, bueno, que no, vamos a esperar que dice el Tribunal Supremo Legítimo y que de alguna manera, bueno, se divulgue esta idea para que quede también en el subconsciente colectivo de todos los venezolanos en la diáspora, y que estamos pidiendo además dos cosas importantísimas. Esa elección tampoco puede ser válida, no solo porque la autoridad electoral es un chiste, sino porque nos están quitando el derecho a la participación política y al voto a la diáspora. Nos están sometiendo, Carlos, a que una ley chavista que dijo que había que tener residencia legal en el país de acogida para tú poder votar como venezolano. Pero imagínate qué mezcla de lo que era, o sea, un país extranjero ahora va a determinar quién vota en Venezuela. Échale, bueno, ya lo está haciendo, porque como le digo yo a los magistrados en el recurso, para la ley de Venezuela no basta lo que se llama la cédula de identidad y presentarse ese día para votar, que se vota con presencia física, y se activa la X con la cédula, ¿verdad? Ah, bueno, esa cédula hace miles de años que la está haciendo Cuba. Entonces, entonces, esta comunidad internacional, esto sí le encanta. Esas elecciones sí fueron legítimas, pero las que uno quiere hacer aquí, cuando haya venezolanos de verdad registrados en una institución académica que se preste o que se le pague para que sea bien neutral y nos registre a todos y haga los estudios que tenga que hacer para determinar la nacionalidad de nosotros, como sea, que eso se piense y se hace. Ah, no, esa no, pero Cuba dando una cédula sí. Que por supuesto que le da cédula a cuanta persona le da la gana de darle cédula, porque, bueno, es que esa cabulla, es que hay que hacer una película de las cosas que nosotros hemos vivido. Pero entonces, por supuesto... Una serie bueno, no podemos decir que una serie de Netflix porque no la van a buscar, por razones obvias, pero sí tenemos que hacer una serie de esto. De hecho, quiero invitarlo porque aquí en el canal de Sin Filtros, no sabemos si todavía están ahí los videos o no, motivado al tema de la censura, pero ahí tenemos una serie que se llama Descifrando los fraudes electorales del siglo XXI, y partimos del análisis de todo lo que pasó en Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder hasta el día de hoy, incluyendo aquellas elecciones del 2018 donde Maduro sale ganador. Cuando Chávez muere, yo recuerdo, nosotros nos fuimos todos, aquello era una fiesta de entusiasmo más que de otra cosa, porque obviamente no era una fiesta de democracia, porque ahí estaban las maquinitas contando los votos y los softwares. Pero pues nos fuimos o sea, el consulado de Venezuela en Miami había sido cerrado por Chávez, y nos mandaron a todos a New Orleans, y aquello era la gran fiesta. Y me acuerdo, por supuesto, que cuando uno va a votar allá, te gastas un dineral, y entonces cuando vas a votar te dicen, no, es que tú no apareces en el sistema. ¿Por qué? Porque te toca votar allá en Chacaito, en Chacao. Entonces, suele pasar, ¿saben por qué? Porque no hay elecciones libres y transparentes. Así es. No hay instituciones libres y transparentes en Venezuela, porque el régimen de naturaleza criminal, fue armado con un plan muy concreto, muy claro, con unos objetivos muy específicos, y para que eso se produjera necesitaban al crimen organizado transnacional, porque de lo contrario no podían mantenerse en el poder, porque Hugo Chávez perdió popularidad luego del arraso que hizo a las instituciones. Y el venezolano despertó en aquella época y fuimos millones que estábamos caminando por esas calles de Caracas. Yo me acuerdo que tenía un bronceado espectacular, porque cómo caminamos bajo el sol desde Santa Fe, desde la Alameda, desde Dandendao hasta allá, hasta el centro todos los días. Pero ¿eso de qué sirvió? La gente dice de nada. Para mí sí, porque nos permitió documentar que Chávez había perdido popularidad y que requería de un sistema fraudulento que respondiera a sí mismo para poder mantenerse en el poder. Y esto es muy importante para aquellos que nos dedicamos a estudiar y a documentar. Ahora, para la gente que anda buscando soluciones rápidas, ya, precisas, entonces eso no tenía gran validez. ¿Por qué? Porque Chávez salió
y luego vino toda esta serie de actores que no necesariamente son políticos, ahí hay actores económicos, actores de los grandes medios de comunicación en Venezuela, encuestadoras, es decir, una sociedad de cómplices que permitió permear esa acción social de la sociedad civil que sacó, expulsó. Chávez renunció según el ministro de la Defensa y mostró la renuncia. Y luego fue un aparataje, una hipocresía, una acción burda de la sociedad de cómplices que se mantiene en Venezuela, y esos son los que dicen hay que ir a votar. Las encuestas dicen que está muy fabuloso y que la gente se siente mejor porque Venezuela se arregló. ¿Cómo se quieren el cuento? 22 años, vamos a 23. 23 años de mentiras y de hipocresías y de falsedad. Los que estaban antes también eran falsos y mentirosos, pero tenían una estructura institucional que medianamente le permitía al ciudadano poder expresarse. ¿Qué va a pasar, Carlitos? Ojalá que en México nunca llegue esta desgracia, porque Venezuela es el ejemplo de lo que nunca debió haber existido en América Latina. Es el sinónimo de fracaso, el sinónimo de caos, de turbulencia, de secretismo político y de actores que son absolutamente nefastos porque han permitido que el régimen se mantenga desde 1999 hasta el sol de hoy. Siempre hay un sujeto que gana las expectativas y las esperanzas del pueblo, las reúne y luego cede ante el poder del régimen de Maduro. Nos ha pasado en todos los renglones, con Capriles, con el otro, con todos, con Manuel Rosales, con todo el mundo incluido. Más de 2 décadas de desgracia y de caos. Y ahí hay 7 millones, la gente de la ONU a veces dice que son 8, ahí hay de todo. O sea, se perdió el país, está carcomido por el caos. Pero hemos llegado al final de esta emisión, así es que nos toca volver a invitar a Adriana para seguir echándole leña a la candela y seguir documentando, Carolina. Pues será un gusto volver nuevamente a escucharte, Adriana, en la siguiente primera oportunidad que haya. Y pues sí, de este lado creo que un servidor y las personas, mis paisanos en la diáspora y también aquí dentro de las fronteras, pues realmente para reflexionar. Aquí a muchos se nos llama exagerados por decir que mira lo que pasó allá y ve lo que está pasando acá. No, no, eso no va a ocurrir jamás en México. Poco a poco, es como esa anécdota que se dice de la rana y el agua caliente, bueno, esa fábula, perdón, de la rana en el agua caliente, que no se da cuenta y cuando ya es demasiado tarde ya no tiene fuerza para salir de ahí. Ojalá que no pase esto, pero sobre todo ojalá que todas las personas de aquí, de Venezuela y de todas las partes del mundo que son víctimas de injusticias por regímenes tiranos, pues ojalá que pronto se encuentre una solución adecuada y una salida a esto que para muchas personas y familias es una pesadilla. Maybort y Adriana. Así es, bueno, 4T, esos son lo que significa. 4, ojalá que no logre los objetivos que oscuramente tiene planteada esa agenda, que no es una agenda de México, de Venezuela, es una agenda continental. Es una agenda que tiene tentáculos extraordinarios y tristemente Andrés Manuel López Obrador junto a otros líderes del socialismo del siglo XXI, del Grupo de Puebla, como mejor usted lo quiera llamar, o Foro de Sao Paulo, etcétera, están allí cumpliendo una agenda. Adriana, mil gracias por estar con nosotros. A ti, Memo, por toda la atención de siempre. Y que la Virgen de Guadalupe los proteja a ustedes mucho. Bueno, y recuerden que tienen que mantenerse despiertos, no se duerman, porque a medida que ustedes se duerman, pierden la libertad. Para ser libres hay que trabajar día a día, minuto a minuto y tener ese cerebro funcionando. Por eso los invitamos a compartir este programa con amigos, familiares, contactos, pónganlo en sus redes sociales, regálenos un like y también hagan miles de comentarios. Por favor, hagan comentarios tanto en YouTube como en el resto de nuestras plataformas. Los invito para que se suscriban en Soma, donde tenemos nuestros podcasts y allí puede la gente también comentar en Nerdcast, en Periscope, en Facebook, en YouMaker y obviamente a través de el YouTube.
y de sus superchat con todos nuestros maravillosos moderadores, Migdalia Chirinos, Tamaris López, Nesta Lontán Camino, El Tiche, María Isabel Valencia y la bella Norma Flores. También está en nuestro equipo Luis J. Martín de Libres 2.0, que va a reincorporarse pronto en Sin Filtros para seguir llevándoles a ustedes información sin censura. Y recuerden, si se suscriben al canal y ustedes ven que no están suscritos, vuélvanse a suscribir. La gente me está preguntando qué pasó con los videos, casi todos se los llevó la ola roja, la ola de la censura, pero seguimos llevándoles a ustedes, recuperando algunos videos y poniéndolos en YouMaker, que es una plataforma donde no hay censura, así que váyanse por allá, suscríbanse y síganos. Ahora nos despedimos con el mensaje de la red de apoyo caninos y juntos salvamos vidas. Bye bye. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.